Saludos a todos y bienvenidos a un nuevo video de la materia mecánica tensorial. En esta ocasión nos vamos a centrar en la sección 3.7 del libro que estamos estudiando en la materia, el libro de Smeltzer, y esa sección del libro se titula Valores de esfuerzos máximos y mínimos. Entonces, debemos tener en cuenta que si nosotros tenemos un punto P, ese punto P va a tener un vector de esfuerzos asociado y ese punto P va a ser cortado por un plano y ese plano va a estar descrito por ese vector N, que nosotros siempre hemos hablado, ese N gorrito. Entonces, nosotros tenemos nuestro vector N gorrito y nuestro vector de esfuerzos T sub I asociado a N gorrito. Entonces, como yo les he comentado en otras sesiones, eso se puede descomponer de dos formas. Una forma normal a la superficie, en una componente normal a la superficie, en la cual va a tener la misma dirección de n, y en una componente tangencial o de corte a la superficie. Por esto esta S es pues de corte en inglés, y va a ser paralelo a la superficie. Entonces, como tenemos estos vectores sigma n y sigma s, entonces esos van a ser perpendiculares entre sí u ortogonales entre sí. ¿Por qué? Porque como sigma n va a tener la misma dirección de n, y ese es perpendicular a la superficie, entonces todos los vectores que se desarrollen sobre la superficie van a ser también perpendiculares pues a ese vector n y por consiguiente a sigma n. Y como en esa superficie que es perpendicular a n se desarrolla nuestro vector s, sigma s, entonces de ahí sacamos que sigma n y sigma s son ortogonales entre sí. Esto nos va a servir mucho más adelante para poder calcular unos valores que necesitamos. Entonces, el vector de esfuerzos que pasa por nuestro punto P siempre va a ser con respecto a un punto P, entonces se puede descomponer en dos esfuerzos, en sigma n y en sigma s. Ahora, nosotros solamente necesitamos las magnitudes porque en realidad ya conocemos las direcciones. Entonces este sigma n y este sigma s corresponden a las magnitudes de los esfuerzos normal y cortante, o normal y tangencial, también como se conoce. Entonces, sigma n va a ser igual a la componente de este T sub I con respecto pues a este n gorrito, ¿cierto? Pero nosotros sabemos que ese vector de esfuerzos en realidad es el producto de la matriz de esfuerzos que nosotros conocemos multiplicados por ese n gorrito. Ya lo habíamos deducido anteriormente. Y de ahí entonces reemplazamos ese valor de T sub I por el valor de T sub I J por NJ, y lo reemplazamos en esta primera expresión y nos quedaría pues esta expresión. Entonces nos queda que por lo tanto sigma n es igual al vector de esfuerzos en producto punto con el n gorrito. Ahora, en el caso de sigma s, nosotros sabemos que estos dos son perpendiculares entre sí. Son ortogonales entre sí estos dos vectores. Entonces nosotros podemos usar el teorema de Pitágoras, el que nosotros conocemos pues normalmente. Entonces sabemos que el teorema de Pitágoras es la suma de los cuadrados de los catetos es igual a la suma al cuadrado de la hipotenusa. Entonces nosotros tomamos los lados del triángulo formado acá, que este sigma n es igual al mismo, la magnitud de este lado es igual a la magnitud de este lado. Entonces sería la magnitud sigma s al cuadrado más la magnitud de sigma n al cuadrado es igual a la magnitud de este vector, de la magnitud vector tau i. Ti asociado a n gorrito. Pero resulta que la magnitud de los vectores se sacan con el producto punto, ¿cierto? La magnitud de los vectores. Entonces, la magnitud serían igual a la magnitud de este vector al cuadrado, que sería el producto punto. Recordemos que la magnitud del vector de un vector al cuadrado es igual al producto punto. Entonces de acá, de esta fórmula, despejamos sigma s al cuadrado
Y pues nos queda esta expresión en forma indicial y en forma pues vectorial o matricial, pues ya nos queda esta expresión y como les comentaba, aquí nos queda pues el producto punto. Entonces, si nosotros deseamos obtener el valor máximo de sigma n, entonces vamos a aplicar una cosa que se llaman los multiplicadores de Lagrange. Entonces, en este caso, cogemos la fórmula anterior y creamos una función que tiene como argumento ni, y entonces multiplicamos a sigma n y le sumamos pues nuestro multiplicador de Lagrange. Entonces, sumando nuestro multiplicador de Lagrange, entonces obtenemos esto. Y entonces, si nosotros queremos obtener el máximo de algo, recordemos de cálculo diferencial, cuando encontrábamos máximos y mínimos, que los máximos o mínimos se encontraban derivando una función, ¿cierto? Entonces vamos a calcular nuestro máximo de esta función y entonces para encontrar ese máximo vamos a derivar esta función. Entonces, derivando esa función, recordemos que esto es un producto. Estamos derivando con respecto a ni o a nk, porque ya usamos aquí, entonces derivamos con respecto a nk. Entonces, la derivada de la función con respecto a nk es igual a, como esto es un producto, entonces tenemos que derivarlo como si fuera un producto. Entonces, nj, cogemos este producto de ni por nj, y entonces vamos a entrar a derivar como si fuera un producto. Recordemos que la derivada de un producto es la derivada del primero por el segundo más la derivada del segundo por el primero. Entonces aquí tenemos t y j por la derivada del primero por el segundo más t y j por la derivada del segundo por el primero. Y lo mismo pasa en el caso pues de sigma ni y ni. Entonces tenemos que sigma, la derivada del primero por el segundo, más la derivada del segundo por el primero, solo que aquí coincide, porque tenemos ni por ni. Y pues menos sigma, más sigma, como es una constante con respecto a nk, pues se vuelve la derivada cero. Ahora vamos a rescatar algo que vimos en la parte de cálculo tensorial, que es que la derivada de un vector ni con respecto a nk, pues es igual al delta de Kronecker. Entonces, al delta de Kronecker, y el primer índice es i y el segundo índice es k. Entonces, reemplazamos en nuestra formulita, aquí, estas derivadas, y pues aquí nos queda 2 porque pues hay dos iguales, ¿cierto? Entonces, delta y k, por lo menos vamos a examinar este término 2 veces porque es la suma, ¿cierto? De dos iguales, ni y delta, por esta identidad, delta i, que sería el primer índice, subíndice, y k sería el segundo índice, y esto igualado a 0, para poder hallar el extremo de la función, que en nuestro caso el extremo de la función va a ser un máximo. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, entonces vamos a tener que ahí haciendo matemática y despejando, entonces tenemos que t y j es igual a tji, ¿cierto? Entonces, en este caso, pues miremos acá que tenemos que este t y j por nj menos el sigma por delta ij es igual a 0. Entonces, en este caso, como podemos ver, tenemos el mismo problema que se nos desarrolló en el problema de valores y vectores principales, o en nuestro caso, de esfuerzos y direcciones de esfuerzos principales. Entonces, y como este sigma es el mismo que tenemos como incógnito en nuestro problema de esfuerzos principales, entonces podemos decir que los multiplicadores de Lagrange, como usamos el sigma, asumen también los roles de esfuerzo principal. Entonces, los esfuerzos principales lo que nos enuncian los esfuerzos, el problema de esfuerzos principales son todos los esfuerzos normales, máximos y mínimos que se pueden desarrollar en un sólido. Ahora, si nosotros tenemos en cuenta eh,
El orden que nosotros trabajábamos de los esfuerzos principales sigma 1 mayor que sigma 2 y mayor o igual que sigma 3, entonces se tiene que el esfuerzo principal se puede expresar de la siguiente manera. Recordemos que este T ya empieza, este T no es el T que nosotros conocemos con los esfuerzos normales y tangenciales, sino que este T representa todos esos esfuerzos principales. O sea, este T es una matriz que solamente tiene elementos en la diagonal y pues el n gorrito que sería nuestro n principal, ¿cierto? Nuestro n transformado. Entonces, en este caso, al hacer este producto punto, pues nos queda pues esta suma y ya sería en nuestro pues siguiente sistema transformado. Y ahora, teniendo en cuenta que sigma n es este t por el n gorrito ya transformado, entonces, ¿qué nos quedaría? Que realmente el valor de sigma n es igual a sigma 1 por la dirección n1 al cuadrado más sigma 2 por la dirección n2 al cuadrado más sigma 3 por n3 al cuadrado. Esto para el caso de los multiplicados, pues del esfuerzo normal. Aquí estamos hallando solamente la magnitud del esfuerzo normal. Recordemos que la deducción se hizo ya tomando un nuevo sistema de coordenadas x1', x2' y x3'. Esto nos sale del problema de valores y vectores principales o de esfuerzos y direcciones de esfuerzos principales asociados pues a ese punto. Ahora, vamos a trabajar el caso de los esfuerzos tangenciales. Entonces recordemos, nos devolvemos y recordemos nuestra formulita. Nuestra formulita decía que sigma s al cuadrado es igual al producto punto de ese vector de esfuerzos menos sigma n al cuadrado. Entonces, vamos a tener eso en cuenta y vamos a reemplazar lo que hallamos aquí, sigma n. Vamos a reemplazarlo y lo que tenemos aquí de t n gorrito. Entonces, reemplazando ese valor, tenemos esta expresión que es sigma 1 al cuadrado, n1 al cuadrado. Ustedes ya pueden hacer la multiplicación de este vector, el producto punto de este vector, que sería este por sí mismo. Y sigma n, y después para reemplazar ese sigma n al cuadrado, cogen este y lo elevan al cuadrado, así como aparece pues en la fórmula y después le hacen alguna matemática. Aquí va al cuadrado, entonces factorizando y vamos a primero factorizar esto y reemplazando a n3 al cuadrado. Ustedes saben que ese vector es unitario, entonces n3 al cuadrado más n2 al cuadrado más n1 al cuadrado es igual a 1. Entonces se tiene que sigma s al cuadrado reemplazando a n3 al cuadrado por esto, entonces factorizamos esto y después reemplazamos lo que es n3 al cuadrado. Y al hacer toda esa operación, ya eso les queda como ejercicio, es equivalente a esto. Ahora, si nosotros queremos hallar nuestro valor máximo en el caso de los esfuerzos tangenciales, hacemos lo mismo que hicimos con los esfuerzos normales. Derivamos con respecto a, pues a n1 y a n2. Entonces, haciendo esa derivada parcial, entonces ya ustedes podrán comprobarlo. Entonces, nos queda esta expresión y con respecto a n2 nos queda pues esta expresión. Aquí nos queda un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, entonces es un sistema que podemos resolver. Entonces, si nosotros hacemos a n1 igual a 0 y a n2 igual a 0, pues evidentemente nos va a quedar que n3 es igual a más o menos 1. ¿Por qué? Por la ley esta también se llama una ley de ortogonalidad, la ley de que nuestro vector unitario, pues nuestro vector sea unitario. Ahora, ¿qué tal si nosotros escogemos a este n1 igual a 0 y a n2 igual a más o menos raíz de 2? De todas maneras, vamos a hacer cumplir eso. Entonces, en este caso, n3 por nuestra regla de ortogonalidad reemplazamos este 1 igual a 0 y este n2 es igual a más o menos raíz de 2. Lo reemplazamos acá y al reemplazarlo nos da el valor de n3 en esta ecuación y nos da el valor de n3. Entonces, nos da que eso es igual a
a 1 sobre raíz de 2 más o menos. Y entonces en este caso cogemos todos estos valores y los reemplazamos en la ecuación de sigma s, en esta ecuación, aquí con el cuadrado, esta ecuación, y entonces nos quedaría una expresión de este tipo, más o menos un medio, sigma 1 menos sigma 3. ¿Por qué más o menos un medio? Porque estamos trabajando con cuadrados. Con cuadrados, entonces ahí desaparece esa raíz. Y entonces se tiene que evidentemente el mayor cortante, como nosotros sabemos que sigma 1 es mayor que sigma 3, entonces vamos a tener que el mayor cortante va a ser el mayor esfuerzo cortante, teniendo en cuenta el orden de los esfuerzos principales, que es sigma 1 mayor que sigma 2 mayor que sigma 3, entonces vamos a tener esta fórmula. ¿Por qué el valor absoluto? Porque en realidad a nosotros no nos importa la magnitud de los esfuerzos cortantes, porque los esfuerzos cortantes, recordemos que en un sólido están en equilibrio. Entonces, en realidad, nosotros solamente nos interesa la magnitud. Además, nosotros ya tenemos realmente la magnitud de eso, que sería el vector perpendicular a ese sigma s. Y pues, y otra cuestión es que cuando nosotros estamos trabajando con los cortantes, nosotros no tenemos como decir en el caso de los esfuerzos normales, que nosotros podemos decir que hay una tracción, una compresión, y por eso es que sí son importantes esos esfuerzos normales. En el caso de los esfuerzos cortantes, no. A nosotros solamente nos interesa ¿qué magnitud tienen esos esfuerzos cortantes? Para nosotros, en el caso de los esfuerzos cortantes, nos es indiferente la dirección que puedan tener esos esfuerzos cortantes, pero sí nos importa la magnitud de los esfuerzos normales. Por eso en los esfuerzos normales, si nos devolvemos, nosotros sí no tenemos un valor absoluto acá. Nosotros sí nos importa qué signo tenga sigma 1, sigma 2 y sigma 3. Recordemos que estos esfuerzos pueden ser positivos o negativos. Entonces sigma n sí puede tomar valores positivos o negativos. Y en el caso del esfuerzo cortante máximo, pues no va a importar. Por eso está el valor absoluto. Y bien, esto ha sido todo por esta sesión. Espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video.